No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. También para mí lo es. Bueno, el informativo de hoy tiene un denominador común: Irán. Y es que Israel advirtió a Turquía sobre un inminente ataque terrorista contra diplomáticos israelíes en su territorio por parte de un brazo de la Guardia Revolucionaria de Irán. La política interna iraní al rojo. El Parlamento iraní quiere apartar a Mahmoud Ahmadinejad de la dirección de las empresas petroleras estatales. Las 6 grandes potencias instaron a Irán a negociar seriamente y sin condiciones sobre su programa nuclear. Y finalmente, en Canadá se lleva a cabo la llamada Semana del Apartheid Israelí, una iniciativa para expresar el odio y la deslegitimación de Israel. Una vez concluida esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Según informó Aurora, Israel advirtió a Turquía sobre un inminente ataque terrorista contra diplomáticos israelíes en su territorio. Esto lo señala un reporte del periódico turco Hurriyet. Por su parte, el canal de televisión NTV de Ankara reportó que el Mossad advirtió a los servicios secretos turcos, la Agencia Nacional de Inteligencia, que la fuerza Quds, el brazo operacional de la Guardia Revolucionaria de Irán, está preparando un atentado contra objetivos israelíes en Turquía. El canal de televisión turco precisó que 4 individuos ya han ingresado en Turquía desde Irán con armas y materiales, posiblemente explosivos, para emprender los presuntos ataques. Hurriyet destacó que las fuentes de la Agencia Nacional de Inteligencia no confirmaron ni desmintieron el reporte. Israel sostiene que los operativos de esa unidad de élite estuvieron involucrados en los atentados contra las misiones diplomáticas israelíes en India y Georgia en febrero y en el ataque terrorista en Tailandia. Mientras tanto, todos hablan de guerra. Pero si nos ceñimos a los hechos, Irán ya ha comenzado la guerra al atacar a los diplomáticos israelíes en suelo extranjero. Y no es esta la primera vez que lo hace, lo lleva haciendo desde hace un buen tiempo. Un ejemplo de ello es el ataque a través del grupo terrorista Hezbollah, financiado y armado por Irán, a la embajada de Israel en Argentina. Además, el ataque a la AMIA debería haber sido considerado por Argentina como una acción de guerra contra el propio país, puesto que se atacó a una buena parte de su ciudadanía. Lo dicho, Irán ya inició la guerra con crímenes de guerra. Y todavía hay gente que piensa que Irán no es una amenaza, tal vez porque aún no han llamado a su puerta. El Parlamento iraní quiere apartar al presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, con el que la mayoría legislativa está enfrentada, de la dirección de las empresas petroleras estatales, incluida la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, según indicó la agencia EFE. La propuesta, que tendrá que seguir aún un proceso para su aprobación definitiva, señala que Ahmadinejad será sustituido en esos cargos por el ministro de Petróleo, actualmente el general del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, Rostam Qasemi. La mayoría ultraconservadora islámica del Parlamento, denominada principalista, se ha aglutinado alrededor del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, y acusa a los leales a Ahmadinejad de desviacionismo y de poner en duda la primacía religiosa en el sistema. Además, han vinculado al entorno de Ahmadinejad con casos de corrupción y con irregularidades en el gobierno, por lo que han convocado al gobernante a una sesión de preguntas en la Cámara que en principio debe celebrarse esta semana y que podría acabar en censura. Así, la lucha interna por el poder entre Ahmadinejad y Jamenei, puesta claramente de manifiesto en abril pasado, ya cuando el líder supremo repuso en su puesto al ministro de Inteligencia, previamente destituido por el presidente, se decanta claramente por el sector más clerical. Esta correlación de fuerzas podría ocasionar graves dificultades a Ahmadinejad en el año y medio que le queda en la presidencia, para la que no puede ser reelegido al haber completado 2 periodos de 4 años. También apunta que en las elecciones presidenciales del próximo año el candidato oficial al cargo será una persona cercana y leal al líder supremo y no al campo de Ahmadinejad. Las nuevas circunstancias políticas podrían ocasionar una mayor radicalización islámica en la política social de Irán y una actitud más intransigente, al menos verbalmente, en la política exterior, en especial en relación con el programa nuclear iraní, del que la comunidad internacional sospecha que podría tener fines militares. La agencia EFE señaló que las 6 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, instaron
ayer a Irán a negociar seriamente y sin condiciones sobre su programa nuclear y a cooperar más con el OIEA, la agencia nuclear de la ONU. 2 días después de aceptar la oferta de Irán de reiniciar las negociaciones, estas 6 potencias que integran el llamado Grupo P5+1 emitieron en Viena una declaración en la que exigen el acceso del OIEA a una instalación militar cerca de Teherán, donde se sospecha que se realizaron experimentos para el desarrollo de armas atómicas. Esto incluye, destacaron las 6 potencias, el acceso a toda la información relevante, documentación, lugares, materiales y personas en Irán. Tras 2 fracasadas misiones de alto rango del OIEA a Irán en enero y febrero, el P5+1 exige una vez más que Irán permita a los inspectores visitar la base militar de Parchin, cerca de Teherán. Además, las potencias se muestran decepcionadas sobre los más recientes avances de Irán en las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz y Fordo, a pesar de la expresa exigencia del Consejo de Seguridad de la ONU de suspender dichas actividades. El uranio enriquecido se encuentra en el centro de esta disputa, ya que es material de posible uso civil o militar. Según el último informe de la Organización Internacional de Energía Atómica sobre Irán, los técnicos de ese país han triplicado su capacidad de producción de ese material hasta una pureza del 20%. Aprender el proceso de enriquecimiento de 0 al 20% es más complicado que alcanzar luego el 90%, el umbral necesario para un arma nuclear, según aseguran los expertos en la materia. En tanto, el profesor Meir Litvak de la Universidad de Tel Aviv comentó que el miedo de los países árabes hacia Irán es mayor que el miedo que le tienen a Israel. Las diferencias religiosas entre chiitas y sunitas son mucho más inmediatas en su atención que la relación hacia Israel. Son mucho más los muertos que hay en las guerras dentro de los países árabes que todos los que hubo en todas las guerras de la historia de enfrentamiento entre Israel y los países árabes. De hecho, varios países de la zona han declarado que si Irán fabrica un arma nuclear, ellos se pondrán en marcha para conseguir una. Algo que no sucedió en el caso de Israel, a quien se lo supone poseedor de un armamento nuclear. El Foro para la Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo reprodujo las declaraciones del ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo de Canadá, Jason Kennedy, con motivo de la Semana del Apartheid israelí. Kennedy comenzó diciendo que las universidades están destinadas a ofrecer un ambiente en el cual el discurso académico pueda tener libremente lugar, a la vez que sostuvo que los organizadores de la semana utilizan la cobertura de la libertad académica para demonizar y deslegitimar al Estado de Israel. Y agregó que la ironía de esta semana no se debe pasar por alto. Mientras señalan a la única democracia de Oriente Medio para condenarla, los organizadores de la semana ignoran la masacre brutal llevada a cabo por el presidente sirio Bashar al-Assad sobre su propio pueblo y la supresión de los derechos humanos básicos en muchos países alrededor del mundo. Finalizó diciendo que el debate sobre la política israelí es legítimo y que se anima al mismo a través del diálogo académico. Sin embargo, hay un punto en el cual el debate bien intencionado es invadido por el odio y la intolerancia, creando un ambiente tóxico que impide el diálogo útil y válido sobre los hechos importantes que tienen lugar. Y remató diciendo que la semana va en contra de los valores de tolerancia, respeto mutuo y entendimiento de Canadá. ¿Qué más se puede agregar que no haya dicho el ministro canadiense? El antisemitismo se ha disfrazado con ropajes diversos para poder ser expresado de una manera, llamémosla, políticamente correcta. Señalar al objeto del odio como un opresor le resta legitimidad a dicho sujeto y le permite al antisemita manifestar su desprecio abiertamente. Por otra parte, decir que Israel es un apartheid no solo es incorrecto, sino que disminuye lo que fue el apartheid sudafricano, dándole la espalda a sus víctimas. Muy bien, y llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, pues mañana más noticias. Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom. Y con nosotros la voz de la cultura. Hola Marcelo, eres muy amable. Muy bien, espero que nuestros oyentes estén tan bien como tú. Además tenemos noticias positivas. Hoy no hablamos de boicots, ni de nada desagradable, ni de nazis, ni de ese tipo de cosas. Bueno, empezamos contándoles que el Ayuntamiento de Toledo y el Ayuntamiento del municipio cordobés de Lucena, ya saben que tienen un gran pasado
un importante pasado sefardí, intercambiarán proyectos de ámbito turístico y cultural relacionados sobre todo con eso, con la cultura sefardí y el turismo social. Bueno, entre los proyectos que han dado a conocer dentro de este intercambio está que Toledo enviará a su coral a Lucena, coincidiendo con la celebración de su año jubilar, mientras que la coral de Lucena actuará en Toledo los días 15, 16 y 17 de septiembre. Además de estas actividades, cabe destacar el acuerdo que han alcanzado para llevar a cabo en el mes de abril una jornada de literatura sefardí en Lucena, así como una actividad relacionada con la promoción de la artesanía de ambas ciudades. O sea, estos son los proyectos, digamos, más destacados o que se conocen hasta ahora, pero estamos seguros de que va a haber un intercambio más intenso. Además, el Ayuntamiento de Toledo ha decidido apoyar la adhesión de Lucena a la Red de Juderías de España. Como saben, el Ayuntamiento cordobés de esta población cordobesa está llevando a cabo una serie de encuentros con municipios ya adheridos a la Red de Juderías para darles a conocer su proyecto y conseguir apoyos para que su integración definitiva en este club de ciudades con vinculación judía pues sea efectivo. Muy bien. Así que nos alegra que estas ciudades que tanto tienen que ver con lo judío pues se hermanen y hagan proyectos unidos. De Andalucía o de Toledo nos vamos ahora a Murcia, a la localidad llamada Ceutí. Ana Alcaide, intérprete de música tradicional sefardí y medieval, presenta hoy en el auditorio de esta localidad de Ceutí su nuevo trabajo discográfico llamado La Cantiga del Fuego. Es el tercer disco de esta artista madrileña y una pauta más en la musicalización de cuentos y leyendas sobre la diáspora judía española y sus costumbres. La cantautora está especializada en un tipo de viola de teclas medieval de origen sueco que incorpora en este nuevo disco también y bueno, que fue un poco la novedad de su primer disco editado en 2006. Con La Cantiga del Fuego, Ana Alcaide sigue inspirándose en la tradición sefardí con temas en su mayoría compuestos por ella, lo que es una novedad porque casi siempre los cantantes que tienen este tipo de registros y de repertorio pues acuden un poco al pasado y están ambientados en la ciudad de Toledo. Para esta cantautora, un nexo entre judíos y castellano sobre todo entre sus culturas musicales. Interesante, con instrumento sueco. Sí, de origen sueco. Ecléctico. Sí, sefardí, Suecia, sefarad, esa conexión. Antes hablábamos de Toledo y Lucena, pues ahora Suecia y sefarad y Murcia en este caso. Bueno, le deseamos lo mejor con su disco a Ana Alcaide. No sé si sigues el Gran Hermano argentino. No sé si tienes esa suerte. Bueno, pues traemos esta noticia al informativo de Radio Sefarad porque una de las participantes en este Gran Hermano 2012 argentino ha estado en el Gran Hermano israelí. Entonces ha vuelto a casa y no cuenta más que parabienes de su participación en el Gran Hermano israelí, de la gente que deja atrás y bueno, apareció como dato importante decirles que apareció en el programa con su regreso, iba vestida con una sudadera del ejército de Israel. Como diríais en Argentina, una remera. Entonces una camiseta, ¿no? Camiseta, sí. Camiseta, vale. Y bueno, ha dicho que el viaje ha sido increíble, que la trataron muy bien, que son unos chicos muy atentos, muy amables y que aunque su inglés no era muy bueno, pues que se terminaron entendiendo, que los israelíes no organizan complots, no hablan de nominaciones, no montan estrategias, no hay dos grupos, se llevan todos bien y bueno, que a Victoria, a Vicky, esto le pareció muy extraño, a nosotros también. Pero bueno, nos alegramos mucho de que esa sea la imagen que se ofrece de los israelíes, sí. Aunque tenga que ser en un programa como Gran Hermano. Pero bueno, todo vale. Habría que ver las imágenes del Gran Hermano en Israel. Seguro que son guapísimos todos y ha venido medio enamorada. Y claro, no tiene más que buenas noticias que dar. La comida ya era re rica. Está buena, sí. No, sí, todo lo que ha comentado, estupendo. Y terminamos esta agenda cultural invitándoles a participar en la segunda sesión del ciclo de judaísmo contemporáneo en Dabar, en el Centro Cultural Dabar, a cargo en esta ocasión del profesor Emmanuel Taub, que es doctor por la Universidad de Buenos Aires, director de la colección Misticismo Judío de la editorial Litmot, una de las más prestigiosas de Argentina, experto
en mística judía. Precisamente de este tema hablará en su intervención que se titula Purim y lo oculto. La actividad es gratuita para los socios de Dabar y bueno, está abierta al resto de participantes. Y nos parecía muy interesante también para celebrar de alguna manera ese Purim que ya ha pasado. Exactamente, sí. ¿Y esto es todo? Esto es todo. Shabbat Shalom. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Aquí estamos un día más. Pues más de 190 misiles fueron lanzados desde Gaza en los últimos 4 días. Más de 1 millón de israelíes se han visto forzados a permanecer en los refugios. En tanto, los palestinos insisten con culpar a Israel del congelamiento de las negociaciones de paz. La necesidad de estar en primera fila del escenario internacional responde a la necesidad de financiación. Un total de 45 cadáveres, en su mayoría mujeres y niños, fueron encontrados en el barrio de Karm el Zaytún, en la ciudad central de Homs. Cientos de estudiantes jordanos se manifestaron para demandar que la charla del doctor Gideon Anholt en la Universidad de Amán fuese cancelada. Triunfaron la estupidez y el odio. Una cosita más. Hoy en el espacio Por Israel hemos conversado con Israel Winnicki desde Beersheba para que nos comentara un poco cómo se está viviendo en primera persona este asedio con cohetes desde Gaza. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Y comenzamos con el foco de actualidad en Israel. Como hemos recogido del diario Haaretz, los terroristas palestinos lanzaron más de 30 cohetes hacia el sur de Israel. 2 de ellos cayeron cerca de Gedera, a solo 40 kilómetros del sur de Tel Aviv, otro lo hizo en la ciudad de Ashdod, y la mayoría de los misiles fueron interceptados por el sistema cúpula de hierro o explotaron en zonas abiertas. El domingo fueron disparados más de 50 misiles desde Gaza, el sábado 47. En tanto, millones de personas permanecían en los refugios y las clases fueron suspendidas el domingo y ayer lunes. Uno de los cohetes impactó en una escuela de Beersheba. Estos misiles llevan bolas que se dispersan para magnificar el daño. Detrás de estos ataques se encuentra el Comité de Resistencia Popular, que según explica el ejército israelí fue fundado en el año 2000 y actúa en coordinación con Hezbollah. Este grupo terrorista está financiado directamente por Hamas, que de esta manera puede mantener el alto el fuego a la vez que continúa con los ataques a Israel. Y es a estos terroristas, en definitiva, a quienes apoyan numerosas ONG. De hecho, ¿cuántos de estos cohetes habrán sido financiados con dinero desviado de la ayuda humanitaria? Según los últimos datos, más de 190 misiles fueron lanzados en Gaza en 4 días. Y en tanto, los medios hablan de milicianos, de miembros de la resistencia, cuando se trata en realidad de terroristas, de criminales de guerra. Los mismos que, desde que Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005, han disparado más de 8.000 cohetes hacia Israel. ¿Qué pasaría si un grupo terrorista lanzara un misil desde suelo marroquí hacia Ceuta o Melilla? ¿Hablarían los medios de milicianos? ¿Las ONG saldrían en su apoyo? Y seguimos con este tema. Oficiales de Ramallah están planeando, según publicó Haaretz, tomar un paso diplomático sobre el que han trabajado diligentemente durante la semana pasada. Mahmoud Abbas y sus asesores han terminado de elaborar una carta que le entregarán a Benjamin Netanyahu con toda probabilidad hacia el fin de esta semana. Esta misiva descargará el peso de la culpa por el congelamiento del proceso de paz sobre Israel, a la vez que planteará un ultimátum a Netanyahu. De los borradores de la carta que fueron filtrados a los medios palestinos durante los últimos días, se cree que Abbas hará énfasis en que la autoridad palestina fue establecida con el fin de pasar del control israelí a un Estado independiente. Se espera que Abbas culpe a Netanyahu de privar a la autoridad palestina de todo poder. Uno de dichos borradores mantiene un ultimátum que establece que si Israel no reniega de todas sus decisiones en lo relativo al tema palestino desde el año 2000, no libera a los presos, no reconoce la solución de 2 estados con las fronteras de 1967 y no detiene la construcción de barrios judíos, la autoridad palestina demandará que la legalidad internacional se aplique a Cisjordania. Bueno, antes que nada, hay que tener en mente que no existe ninguna frontera de 1967. Existen, sí, líneas de armisticio. Pero centrándonos en esta noticia, detrás de la terminología legal se esconde un desmantelamiento paso a paso de la autoridad palestina y una devolución de la autoridad nuevamente a Israel.
De esta manera, Israel tendría que cargar con el costo de la llamada ocupación, según amenazan los palestinos. Esto no solo incluye el costo financiero, sino el político, el coste de seguridad y el de imagen. Washington teme además que la entrega de dicha carta aumente la tensión entre Jerusalén y Ramallah y que lleve a un aumento de presión en Israel que podría conducir a Netanyahu a imponer medidas punitivas como la retención de los fondos impositivos a la autoridad palestina. Este escenario podría desembocar en una tercera intifada. Por otra parte, los palestinos parecen estar trabajando para Irán, desviando el foco de atención de la comunidad internacional, a la vez que complementan los ataques terroristas desde Gaza con un ataque en el frente mediático. Un total de 45 cadáveres, en su mayoría de mujeres y niños, fueron encontrados ayer en el barrio de Karm al-Zatum, cerca de la ciudad de Homs, como informó la agencia EFE. Según un comunicado de los comités, los cadáveres son víctimas de una nueva matanza cometida por el régimen sirio y con ello se eleva hasta 108 la cifra de muertos registrados en las últimas 24 horas. Los comités pidieron al Consejo Nacional Sirio, el principal órgano político de la oposición en el exilio, que se dirija de inmediato al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir ayuda a través de todos los medios posibles para detener las masacres en este país. Por su parte, las autoridades sirias, a través de la agencia oficial de noticias SANA, aseguraron que grupos terroristas secuestraron a familias en algunos barrios de Homs, las asesinaron y maltrataron a los cadáveres para después difundir las imágenes y utilizarlas para granjearse el apoyo internacional. Tiene razón Al-Assad. Efectivamente, en Siria operan terroristas. Son miembros del ejército leal al Assad y son los grupos paramilitares afines, es decir, el terrorismo de Estado. Y es llamativo porque Siria va quedando postergada en la prensa, porque claro, otra vez aparece Israel en el foco de atención. Y terminamos en este caso en Jordania. Marcelo, cientos de estudiantes jordanos se reunieron afuera de la Universidad de Amán la semana pasada en protesta por la aparición programada de un experto israelí en una conferencia de salud mental. Así lo indicó el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo. Los manifestantes demandaron que la charla del doctor Gideon Anholt fuese cancelada e hicieron un llamamiento a las autoridades para que expulsaran al embajador israelí en Jordania y para que cancelaran el Tratado de Paz de 1994. Un funcionario de la universidad se reunió con los manifestantes y les prometió cancelar la aparición del conferenciante de la Universidad de Ben Gurión para no interrumpir la conferencia. Los países musulmanes nunca pierden la oportunidad de anclarse en lo más oscuro del pasado. El odio alimentado desde todos los ámbitos impide que sean capaces de engendrar su propio desarrollo. Por otra parte, en Occidente es hora de que comiencen a ver la realidad. Por más tratados de paz que haya, Israel está rodeado de enemigos. Es una cuestión de coyuntura, de pragmatismo el que respeten esos tratados o acuerdos. Estas manifestaciones de intolerancia y de desprecio no son casuales. Tienen unas raíces muy profundas que solo pueden mantenerse en un entorno en el que el odio forma parte de la educación y de los propios valores. Muy bien, y llegados a esta parte, vamos a recibir a Raquel y a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, pues ya mañana más noticias. Hasta mañana. Y ahora sí, con nosotros, la voz de la cultura. Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan. La voz de la invitación, porque durante toda esta semana les vamos a recordar que el día 22 de marzo, ya saben que la radio ha cumplido 8 años, que desde entonces nos siguen. Esperamos que nos estén escuchando muchos de los que nos acompañan desde el principio y muchos nuevos también. Y queremos celebrar estos 8 añitos con todos ustedes en la sede de Sefarad Israel, que se une a esta celebración, este 8º cumpleaños de la radio, el día 22 a partir de las 7:30 de la tarde. Están todos invitados por supuestísimo, porque son ustedes y que son Radio Sefarad, y lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo confirmando su asistencia a la dirección de siempre, redacción@radiosefarad.com. Es una linda oportunidad además para conocernos todos. Claro, y darnos besos y que nos comenten los programas que más les gustan, los que creen que debemos mejorar, intercambio de y ponernos cara unos a otros. Sí. Así que eso, les invitamos a esta fiesta de cumpleaños de Radio Sefarad. Y lo vamos a pasar muy bien. Muy bien, lo vamos a intentar. Bueno, seguro que lo pasamos bien. Sí.
Más cosas que les queremos decir hoy. Empezamos con una propuesta que tiene que ver con judaísmo y criptojudaísmo en Madrid. El Centro de Documentación y Estudios para la Historia de Madrid, UAM, y Sefarat Israel ofrecen un ciclo de conferencias sobre este tema. En concreto, sobre los judíos de Madrid durante la Edad Media. La primera de las conferencias será el miércoles 14 de marzo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, bajo el título Los judíos de Madrid durante la Edad Media. El ponente es el profesor Rafael Gili Ruiz. Posteriormente, en una segunda parte, se centrarán en tratar de localizar donde estaba la judería antigua de Madrid, la vieja judería de Madrid, que algunos sitúan en Lavapiés, otros dicen que no. Bueno, es un tema controvertido, así que muy interesante. Y siempre el judaísmo y el criptojudaísmo, pues es un tema que nos apasiona y seguro que a muchos de ustedes también. No, y además para conocer una época de España, ¿no? Desde luego. Seguimos con más propuestas. Si antes hablábamos de una propuesta interesante, esta lo es igual o más si son ustedes amantes de la danza. El día 15, el Festival de Danza de Oviedo, que celebra los 120 años de existencia en el Teatro Campo Amor, abre este festival el Ballet del Kibutz, que inaugurará el Festival de Danza de Oviedo 2012. La compañía israelí está dirigida por Rami Beer y trae a Oviedo su creación Infrared, que es una de las más aclamadas por la crítica. Es, como les decimos, en el Teatro Campo Amor, que ya saben que es el escenario de la entrega de los Príncipes de Asturias, o sea que van a estar en el mismo sitio que estuvo Leonard Cohen, por ejemplo, hace poco, y será el 15 de marzo a las 8 de la tarde. También el 15 de marzo, queremos que lo anoten en sus calendarios, concluye la exposición sobre la Shoah que se ha estado presentando durante las últimas semanas en el Museo de Arte e Historia de Reus. Es una exposición patrocinada, planteada por la Fundación Baruch Espinosa. El título es La Shoah, el genocidio nazi del pueblo judío. Y bueno, es una exposición que no se deberían perder si están cerquita de Reus o viven en Cataluña, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Viajamos mucho, doblamos casi el mapa, como diría el clásico, y nos vamos a Sevilla, porque el Ayuntamiento sevillano, a través del Consorcio de Turismo, ha desarrollado el nuevo producto turístico La Sevilla de los Levíes, las raíces de Sefarat. Bueno, siempre el pasado judío y el presente judío es vinculado con lo turístico. Hay personas que no están del todo de acuerdo, pero es una manera... Sí, es una manera de dar a conocer ese pasado y ese presente. De ir acercando a España con su propio pasado, en definitiva, ¿no? Sí, con este proyecto de la Ruta Sefardí se pretende potenciar una corriente de turismo cultural de calidad basada en el legado judío de Sevilla, para atraer, pues es el objetivo del Ayuntamiento sevillano, a la población judía mundial. O sea, tiene un objetivo ambicioso que, como saben, oscila entre los 12 y los 15 millones de personas, la mayoría de ellos residentes en Estados Unidos e Israel. O sea, que es un objetivo más bien internacional, aunque imaginamos que también quieren atraer al turismo nacional. Para ello, hace poco, para atraer estas personas interesadas en lo judío, tanto de España como fuera de España, hace poco, les decimos, Sevilla se ha adherido a la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, una red que ustedes conocen muy bien y que integran ya ciudades como Ávila, Segovia, Toledo, Córdoba, bueno, hasta 23. Y bueno, desde aquí pues le damos la bienvenida al Ayuntamiento de Sevilla y a los sevillanos, y por supuesto pues nos imaginamos que se hará hincapié en el barrio de Santa Cruz, Santa María la Blanca y San Bartolomé y otros hitos destacados de la judería sevillana en esta propuesta que incluye historia, gastronomía, música, patrimonio y antropología. Les iremos contando más iniciativas del Ayuntamiento sevillano en relación a esta propuesta de turismo y cultura. Muy buen plato. Bueno, ahora nos ponemos un poquito más serios porque ayer se cumplieron 67 años de la muerte de Ana Frank en Bergen-Belsen y bueno, queríamos tener un momento de recuerdo hacia Ana Frank como símbolo de todos aquellos niños y adolescentes que fueron asesinados, sí. y resto de personas de cualquier edad que fueron asesinados por los nazis. Y casi coincidiendo con este aniversario, en Múnich se ha puesto en marcha el Centro de Documentación de los Crímenes del Nazismo.
La memoria histórica está cada vez más orientada a conocer a los autores de los crímenes y sus motivos, según ha manifestado el ministro de Cultura alemán. Este centro de documentación, que abrirá sus puertas en 2014, costará 28,2 millones de euros y hace una estimación aproximada de visitas en torno a los 250.000 visitantes al año. Uh-huh. Es curioso porque se construirá en la ciudad de Múnich, que fue la incubadora del nacionalsocialismo, como saben ustedes, y además la sede ocupará un antiguo recinto que entre 1930 y 1945 albergaba al cuartel general del Partido Nacional Socialista. O sea que nos parece el mejor sitio para hacer este centro de documentación de los crímenes del nazismo como en Múnich. Una metáfora de la memoria y de la imposición de la cordura frente a esa barbarie. Exacto. No se me ocurre mejor manera de... Ya te puedes cambiar el anillo de mano. Sí, porque me había cambiado el anillo para recordarles la invitación. Lo hago de nuevo, ya saben, 22 de marzo. Sefarad Israel, 8º cumpleaños de Radio Sefarad. Les esperamos allí. Escríbanos. A partir de las 19:30. Escríbanos a redaccion@radiosefarad.com para que nos conozcamos. Así es. Les esperamos mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. También para mí es un placer. A pesar del alto el fuego, 2 cohetes Qassam y un proyectil de mortero explotaron en los consejos regionales Sha'ar HaNegev y en la costa de Ashkelon. El coordinador para Siria del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados reconoció que no es la comunidad internacional la que está encargándose de la mayoría de los refugiados sirios, sino los países de acogida y, más concretamente, las comunidades a las que llegan, contrariedades de no ser palestinos. La Cámara Baja del Parlamento egipcio instó al gobierno de su país a revisar todas sus relaciones y convenios con el Estado de Israel. Y para finalizar, cánticos antisemitas en un encuentro de la segunda división del fútbol argentino. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará la agenda cultural. Pero comenzamos ya con Jordi. Comenzamos con la actualidad en Israel. A pesar del alto el fuego, 2 cohetes Qassam y un proyectil de mortero explotaron en los consejos regionales de Sha'ar HaNegev y costa de Ashkelon, según informó Aurora. No se reportaron heridos ni daños materiales. La sirena de alarma color rojo se escuchó en la zona momentos antes de las explosiones para que los residentes ingresaran a los refugios. El ministro de la Defensa Civil, Matan Vilnai, confirmó el armisticio, destacando que había un acuerdo e Israel monitoreará la situación en el terreno. El portavoz de la Yihad Islámica, Daoud Shehab, expresó que su organización respetará el cese del alto el fuego mediado por Egipto si Israel pone fin a la agresión. En tanto que el portavoz del ala militar de la organización terrorista Yihad Islámica, Abu Ahmed, declaró que si Israel no detiene los ataques aéreos, su organización expandirá el alcance de sus misiles y atacará ciudades israelíes que aún no fueron bombardeadas. Una alta figura del grupo terrorista Hamas, Mahmoud Azar, estimó que la tregua está asegurada, señalando que Jerusalén no está interesado en una escalada en Gaza. Ahora, ¿qué valor puede tener una tregua con un grupo terrorista? ¿Acaso la retirada unilateral de Israel de Gaza propició un cambio en la mentalidad palestina? Abu Mujahid, portavoz del terrorista grupo Comité de Resistencia Popular, dijo en una entrevista, y cito textualmente: "Lo que puedo decir es que el gobierno en Gaza, por Hamas, no hizo nada para impedir que llevásemos a cabo nuestra actividad de resistencia. Es decir, Hamas utilizó a este grupúsculo terrorista para violar el alto el fuego sin violarlo. Por otro lado, la resistencia de la que hablan no es otra cosa que su oposición al progreso, a la construcción de un Estado. Y es ese justamente uno de los nudos gordianos del conflicto. Israel construyó y construye un Estado, una sociedad dinámica, libre y plural. Los palestinos están abocados a la destrucción de un Estado, incluso a costa de la vida de sus propios conciudadanos".
Según publicó Infobae, Momchis, nombrado coordinador para Siria por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, reconoció que no es la comunidad internacional la que está encargándose de la mayoría de refugiados sirios, sino los países de acogida y más concretamente las comunidades a las que llegan. El representante de la ONU informó también de que 30.000 sirios han buscado refugio en países vecinos. La mayoría se ha dirigido a Turquía, donde unos 13.000 sirios permanecen desde hace casi un año en 7 campamentos, mientras que el Líbano acoge a más de 10.000 refugiados y Jordania a otros 7.000. Turquía ha llegado a recibir a 23.000 sirios, pero se estima que unos 10.000 retornaron a su país. También señaló que unos 110.000 refugiados en Siria, principalmente iraquíes, afrontan además grandes penurias por el encarecimiento de los artículos básicos. Los precios de las mercancías de importación se han disparado por la devaluación de la libra siria, expresó este coordinador. A priori, y por lo que declara el diplomático de la ONU, estos refugiados no van a tener la misma importancia que los llamados refugiados palestinos. De hecho, y partiendo de los precedentes históricos, todo hace pensar que pasarán a formar parte de la desmemoria y del olvido colectivo. En agosto de 1947, con la finalización del gobierno británico, se levantaron 2 países, India y Pakistán. Después de la declaración, más de 7 millones de hindúes y sikhs pasaron del lado musulmán al hindú y una cantidad similar de musulmanes hizo el trayecto inverso. 14 millones de refugiados o desplazados. En el caso palestino se habla de entre 600.000 y 800.000. La cifra de expulsados judíos de los países árabes es la misma. Es decir, la política con respecto a los refugiados palestinos es una política que busca perpetuar el conflicto, entregándoles a los dirigentes palestinos una estrategia más de ataque. Y ahora nos vamos a Egipto. La Asamblea del Pueblo, llamada así, es la Cámara Baja del Parlamento egipcio, instó al gobierno de su país a revisar todas las relaciones y convenios con el Estado de Israel, al que califica como enemigo número 1 de Egipto y del mundo árabe, según indicó la agencia EFE. Los parlamentarios aprobaron una dura resolución elaborada por la Comisión de Asuntos Árabes que también insta a la expulsión del embajador israelí en el Cairo y a la retirada del representante egipcio en Israel. Pese a esta moción parlamentaria que adopta la resistencia como opción estratégica ante Israel, la Junta Militar en el poder mantiene la autoridad sobre la política exterior y ha asegurado en repetidas ocasiones que no se plantea reexaminar los tratados internacionales. El documento, que nunca se refiere a Israel por su nombre, sino que lo designa como entidad sionista, contiene 8 puntos que marcan un fuerte viraje en la posición de Egipto hacia el conflicto en Oriente Medio, con un parlamento dominado en su abrumadora mayoría por partidos islamistas. La moción arremete también contra Estados Unidos. La entidad sionista es la otra cara y la extensión natural e histórica de Estados Unidos como proyecto, valores y principios históricos, dice literalmente. La realidad israelí es muy distinta a la que vive cualquier otro país occidental. Los pactos y tratados dependen del gobernante de turno en los países musulmanes, dependen de la coyuntura interna de esos mismos estados y de la del mundo musulmán en general. Lo perpetrado por los parlamentarios egipcios se asemeja a la conjura de los necios, de los oscurantistas y de aquellos que, para desviar la atención, necesitan alimentar a la ciudadanía con enemigos externos que canalicen el descontento hacia afuera. Lo alarmante es que grandes sectores de la opinión pública occidental y en particular de la izquierda aún no se han percatado o no quieren hacerlo de que sus propios países forman parte de esa entidad enemiga, el mundo infiel. Y es llamativo que la izquierda, que supuestamente promueve valores humanistas, apoye posturas intolerantes, violentas y segregacionistas. Bueno, Marcelo, terminamos con una noticia relacionada con el fútbol. Hablábamos de ello ayer junto a Sergio Levinsky en el espacio Más que Fútbol y las consecuencias pues ya se han hecho notar. El centro Simón Wiesenthal pidió que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, sancione al club Chacarita Juniors por los cánticos antisemitas entonados por sus simpatizantes el último domingo durante un partido de fútbol contra el Atlanta, como recogimos en el portal de noticias Terra Argentina. El encuentro también fue noticia por los violentos incidentes que se produjeron tras la finalización del partido, cuando un grupo de barra bravas, los ultras conocidos así en Argentina,
Argentina, de Chacarita, trató de agredir al árbitro y a los dirigentes de Atlanta, en tanto que incendió 3 vehículos policiales. La organización, el Centro Simón Wiesenthal, efectivizó su reclamo a través de una carta enviada a los presidentes de la AFA, Julio Grondona, y del Tribunal de Disciplina de la entidad, Fernando Mitjans, según indicó un comunicado de prensa enviado a la agencia judía de noticias. El documento lleva las firmas de Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, y Sergio Bider, el director para América Latina. Destacan la lamentable letra del que cantaron: "Ahí viene Chaca por el callejón, matando judíos para hacer jabón". Para situarnos en contexto, es preciso aclarar que Atlanta es un club muy relacionado a la comunidad judía, debido a que este club pertenece al barrio de Villa Crespo, donde se encuentra la mayor población judía de la capital federal, de la capital argentina. Ya en 2002, el club All Boys recibió una multa después de que sus hinchas entonaran otra vez cantos ofensivos contra la comunidad judía, acompañados por una bandera que decía "Yo nací en Floresta", textual. En febrero de 2000, el Club Defensores de Belgrano recibía al conjunto de Atlanta con jaboncitos tirados al campo de juego, como clara alusión al Holocausto. La aceptación de estos cánticos en un lugar público es normalizar el odio hacia el judío en una sociedad o en buena parte de ella. Muy bien, y llegados a esta parte, vamos a recibir a Raquel, que nos trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana. Y con nosotros la voz de la cultura y la voz de la memoria. Sí, porque tengo que recordarles que tienen una cita con nosotros el próximo 22 de marzo en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarad Israel, a las 7:30 de la tarde, para celebrar nuestro 8º cumpleaños, el 8º cumpleaños de la radio. Y conocernos personalmente. Y conocernos, darnos besos, intercambiar ideas. Y bueno, estar juntos, que más allá de las ondas, presencialmente. Vas prometiendo muchos besos, vas a estar muy ocupada. Sí, ¿y qué nos ponemos, Marcelo? Dios mío, estamos muy nerviosos y muy ilusionados. Bueno, también nos hace mucha ilusión esta primera noticia de la que vamos a hablar en la agenda cultural del informativo de Radio Sefarad. El próximo viernes, el 16 de marzo, tendrá lugar el acto de firma del convenio de creación de la Cátedra Universitaria España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En esta firma participarán el rector de la universidad, Pedro González Trevijano, y el embajador de Israel en España, Alon Bar. Esta cátedra España-Israel estará dirigida por el profesor Ignacio Ruiz Rodríguez y se inscribe en el seno del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que está en Móstoles, el campus. El objetivo fundamental con el que nace esta cátedra es el de contribuir desde el ámbito académico, a pesar del momento de crisis en el que estamos viviendo, contribuir, decimos, al desarrollo de las ciencias y las letras en su más amplia acepción. Y los proyectos más inmediatos son la organización de eventos que repercutan en beneficio de la comunidad universitaria nacional e internacional y en la propia sociedad en general, concretamente en las sociedades española e israelí. Van a interactuar en el campo de las ciencias y las letras, habrá publicaciones, cursos y seminarios universitarios, se compartirán avances tecnológicos y eso es interesante porque, a modo de ejemplo, las pequeñas y medianas empresas españolas podrán beneficiarse de los conocimientos y la fortaleza israelí en este sector y habrá un intercambio de conocimientos y de actividades y siempre será muy beneficioso. Así que les felicitamos. Habrá también, antes de concluir con la noticia, un comité de honor y otro comité científico. Ya les hablaremos de estos comités, a ver quién forma parte de ellos, pero serán importantes nombres de la universidad, la política y la empresa. Pues sí, un aplauso tanto para la embajada como para la Universidad Rey Juan Carlos. Y pueden acudir, igual que el día 22 a las 7:30 de la tarde, al Palacio de Cañete para celebrar el cumple de la radio. El 16. También pueden ir el 16 de marzo a las 12 de la mañana al rectorado de la universidad en la calle Tulipán sin número de Móstoles. O sea, que es un Habría momento que ver histórico. Entre Móstoles y el Palacio de Cañete otras actividades para hacer una ruta. Sí, de varios días, ¿no? Sí. Porque claro, del 16 al 22 hay algunos. Podemos viajar a Lucena, si te parece.
Vamos. Eso es lo que ha hecho la Asociación Internacional Ojalei Sadikim, encargada de localizar, reparar y mantener los cementerios judíos y las tumbas de notables rabinos de la Torá por todo el mundo. Bueno, pues uno de sus representantes, el rabino, su creador, Meir Gabay, ha vuelto a Lucena para ocuparse de que en la necrópolis judía de esta localidad andaluza se resalte la presencia, allí están enterrados dos grandes rabinos, Rabbi Isaac Alfasi y Rabbi Ibn Migas, y bueno, esta asociación quiere que se levanten un modesto pero un monumento sencillo pero muy significado para recordar la presencia en Lucena de estas dos grandes personalidades de la Torá. El rabino Meir Gabay ha afirmado que Lucena es una ciudad muy importante dentro del pasado de los judíos y ha manifestado primero Lucena, después Lucena y muy detrás Toledo y el resto de ciudades. Así que de aquí a que le nombren hijo adoptivo de Lucena. De ¿En Lucena, Toledo no, en Toledo no. Pero bueno, tendríamos que ver lo que dice si va a Toledo el rabino Meir Gabay. Y ya se mojó con Lucena. Ya. Y tiene que ser consecuente, ¿no? Bueno, dirá que está por detrás de Lucena, Toledo. Precisamente... Salvo que diga que estaba primero porque él estaba en Lucena y claro, primero está Lucena, es lo más cerca que tengo. Precisamente el alcalde de Toledo, Emiliano García Paje, viajará la próxima semana a Israel en un viaje organizado por la Red de Juderías de España. Se reunirá con el presidente israelí, Simón Peres, para poner en marcha proyectos de promoción turística y cultural de la ciudad de Toledo. Toledo, como sabemos, ocupa la vicepresidencia de esta red, de la Red de Juderías de España. Además, el alcalde, que parece que tenemos día a día su agenda, que la estamos revisando, visitó la exposición Visados para la Libertad, que se puede ver en el Centro Cultural de San Marcos hasta el 31 de julio. Así que si están en Toledo muy cerquita o piensan visitarlo en los próximos meses, no se deberían perder esta exposición. Refrescante, ¿no? Ver todas las iniciativas de acercamiento entre Israel y España. Tengo más buenas noticias en este sentido, porque no solo viaja el alcalde de Israel, el alcalde de Toledo, sino que también su homólogo, en este caso en Plasencia, en Cáceres, ha iniciado ayer una visita de una semana a Israel también en un marco de viaje de promoción turística y búsqueda de proyectos de inversión relacionados con distintos sectores productivos como el medio ambiente, el agroalimentario y el turístico. O sea que está muy bien porque si va a Israel va a poder conocer experiencias muy interesantes en estos tres campos. También, como no, van a hablar del pasado judío de Plasencia y van a intentar atraer inversiones e intereses y curiosidades a esta ciudad, para poner en valor su pasado judío para que pueda conocerlo mucho mejor pues todos los turistas que llegan a España, sobre todo en verano. Y también se va a reunir con el presidente del país, Simón Peres, que tiene una agenda de lo más sefardí y bueno, como no podía ser de otra manera, el alcalde de Plasencia se apellida Pizarro. Así que hace honor a los grandes conquistadores extremeños. Sí. Y para terminar les queremos hablar de una exposición que se inaugura próximamente en Ermua, se llama Holocausto, pensad que esto ha sucedido, es una muestra de la agrupación SOS Racismo y constará de diferentes paneles y habla de la barbarie nazi. Al recordar las trágicas consecuencias del Holocausto, la exposición pretende hacer reflexionar sobre las consecuencias del racismo y la deshumanización de las personas. Es una localidad muy significada en la lucha contra la intolerancia y queríamos destacar que esta exposición estará allí. Y nada más, ¿les hemos dicho lo de nuestro cumpleaños el 22 de marzo en el Palacio de Cañete? Creo que sí, pero sí. Vale. ¿Lo repetí? A las 7:30 les esperamos. Y también mañana. Hasta mañana.
Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, también para mí es un placer. El alto el fuego se rompió pocas horas después de haberse establecido, cuando 4 cohetes y 7 morteros fueron disparados hacia Israel. Esa es la realidad a la que debe enfrentarse el Estado judío a diario. Siria condena a Israel mientras condena a muerte a su propio pueblo. Y no nos vamos de Siria porque Amnistía Internacional denunció ayer que la tortura y el maltrato forman parte de un ataque sistemático contra la población civil. Finalmente, a 20 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, Daniel Gazit, embajador de ese país en la Argentina, expresó que siempre está latente la idea de un tercer acto terrorista. Muy bien, y una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá, como siempre, la agenda cultural, pero comenzamos ya. Y comenzamos hablando de Israel. Según informó el diario Haaretz, el alto el fuego, del que les hablábamos ayer, se rompió a pocas horas después de lo establecido, cuando 4 cohetes y 7 morteros fueron disparados hacia Israel. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de defensa de Israel se abstuvieron de atacar las posiciones terroristas en Gaza a lo largo del día de ayer. Así prevaleció una relativa calma. En total, unos 300 cohetes fueron disparados desde Gaza a Israel durante las recientes hostilidades. De estos, 56 fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Puesto que este sistema solo intercepta una fracción de los misiles lanzados, es decir, solo aquellos que se consideran que pueden caer en zonas habitadas, pues esto representa un éxito del 70%. 300 cohetes lanzados con la intención de alcanzar a las poblaciones civiles de Israel. Y aún así, la mayor parte de la prensa occidental vendió, porque eso fue precisamente lo que hizo, la idea de que se trató de una agresión israelí. En casi todos los artículos había una leve mención a los cohetes, sí la había, casi sobre el final de la nota, imponiendo así una percepción de la realidad donde Israel es un Estado agresor que viola la legalidad internacional y que, por esto mismo, es el culpable de la situación en Oriente Medio. Son los elementos clave para avanzar en la deslegitimación del Estado judío, un Estado al que únicamente se refieren informativamente cuando se lo puede presentar como un paria entre las naciones. Y seguimos en Siria. Siria condenó enérgicamente los ataques aéreos de Israel en Gaza, como publicó Aurora, y llamó a la comunidad internacional a actuar de forma urgente para detenerlos, según señala un comunicado del Ministerio de Exteriores de Siria. Siria condena la continua agresión israelí contra el pueblo palestino y urge a la comunidad internacional a iniciar una acción inmediata para poner fin a esos actos y castigar a los responsables, señala la declaración de Damasco. Mientras tanto, activistas de derechos humanos reportaron que las fuerzas de Assad habían asesinado a 55 personas en Idlib, incluyendo a 40 que fueron ejecutados cerca de una mezquita y otros 15 durante el bombardeo contra la ciudad. El secretario de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, expresó que los asesinatos de civiles por parte del régimen de Siria constituyen crímenes contra la humanidad y reclamó una investigación internacional. El Arabi manifestó que no se puede permitir que los responsables de las matanzas de las ciudades de Homs y Idlib queden impunes. Lo importante de esta declaración no es la hipocresía explícita, sino que señala una funcionalidad en los ataques terroristas con cohetes desde Gaza a Israel, desviar la atención de las masacres perpetradas por el gobierno en Siria. Además, es llamativo que estas acciones terroristas lleguen poco después de que Teherán manifestara que los palestinos, y Hamás principalmente, estaban haciendo poco por la resistencia, el típico eufemismo para agresión. Siria urge a la comunidad internacional a iniciar una acción inmediata, dice el comunicado. Ahora, en su caso, esa acción se denomina injerencia y debe ser rechazada. Solo en un contexto donde las verdades no importan, sino quién dice lo que dice y contra quién lo dice, se puede insultar a la razón de esta manera. Y seguimos en Siria. Amnistía Internacional denunció ayer que la tortura y el maltrato contra la oposición siria ha alcanzado niveles sin precedentes y forma parte de un ataque sistemático contra la población civil. Así lo hemos recogido de la agencia EFE. En el documento titulado Quería morir, en alusión a las declaraciones de una de las personas torturadas,
En el documento titulado Quería morir, en alusión a las declaraciones de una de las personas torturadas, Amnistía Internacional también condena violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la oposición, como secuestros y asesinatos. Según Amnistía, las personas arrestadas durante las protestas, desde menores de edad hasta ancianos, son torturadas sistemáticamente con golpes, insultos, amenazas y otros métodos como descargas eléctricas, violaciones o vejaciones. Cada día nos sacaban de la celda durante 1 hora o 2 para golpearnos, nos forzaban a arrodillarnos con los ojos cubiertos y las manos atadas en la sala de interrogatorios y nos golpeaban por todos los lados. Así fue durante 6 días, relata Raed, un joven graduado de 27 años que estuvo 1 semana encarcelado. Mientras Israel actúa forzado por el terrorismo palestino para defender a su población, el gobierno de Siria ataca a su población para defender su status quo. Y es este el país que señala a Israel. Lo bochornoso es que en los últimos días los medios centraron su atención en las acciones defensivas de Israel, tergiversando los hechos e instando a la idea de una agresión israelí. Los mismos medios que practican un silencio atroz o una tibieza alarmante a la hora de informar sobre Siria. Y vamos a seguir ahora, en este caso nos vamos a Argentina, a 20 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Daniel Gazit, el embajador de este país en la Argentina, expresó en una entrevista con el diario La Nación que en la comunidad judía hay preocupación y siempre está latente la idea de un tercer acto terrorista porque no habrá tranquilidad hasta que Irán cambie su política de violencia. Respecto a la idea de que Argentina dialogará con Irán para esclarecer el atentado de la AMIA, el diplomático dijo: «Lo único que puedo decir es que no podemos confiar en los iraníes cuando dicen que van a colaborar. Esa es una decisión soberana de la Argentina. Lo único que podemos hacer nosotros es decir que Irán no busca la paz en el mundo, solo busca la dominación. No estamos hablando de 1 o 2 atentados, sino de una amenaza nuclear. El pasado muestra el futuro y el futuro puede ser mucho peor que el pasado si no tomamos precauciones». Hace unas semanas, unos informes de Washington hablaron de la posibilidad de un atentado en las embajadas de Israel y de Arabia en Buenos Aires. En este sentido, Gazit declaró que solo conocen lo que fue publicado y añadió que la estrategia de Irán es la de prepararse para una guerra y que para ello alistan células de Hezbollah en la región. En Venezuela es más visible, pero ello ocurre en toda la región. La Argentina no debería estar metida en esta guerra. Es sintomático de la animadversión hacia Israel y, en definitiva, hacia el judío, la impunidad y la desinformación que 20 años después rodean la investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Lo mismo puede decirse sobre el atentado contra la sede de la AMIA. Allí fueron objetivo del ataque ciudadanos argentinos. Un Estado serio debería haber considerado ese ataque como una acción de guerra, una agresión contra su soberanía. Pero no fue así. En el fondo de ese desinterés generalizado, de la interpretación de que se había atacado a la comunidad judía como algo ajeno al país, como una exterioridad, yace el germen imperecedero del antisemitismo. Terminamos con una última noticia que hemos recogido del diario Haaretz. Las autoridades de Azerbaiyán arrestaron a 22 personas sospechosas de tramar un ataque contra las embajadas de Israel y Estados Unidos en la capital, Bakú. Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Azerbaiyán, la Guardia Revolucionaria iraní estaría detrás de este plan. Bueno, las palabras del embajador iraní en Argentina no pueden estar más acertadas. Y no pueden estar más acertadas, además, porque el diario libanés Al-Sapir informó que el líder del grupo terrorista Hezbollah se reunió con el jefe político del también grupo terrorista Hamas. De acuerdo a esta noticia, discutieron los recientes sucesos en Gaza y Siria y la relación de la hermandad musulmana con Hezbollah e Irán y sobre cómo responder ante un eventual ataque israelí a Irán. Muy bien, y llegados a este punto, vamos a darle la bienvenida a Raquel, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, mañana más noticias. Mañana más. Y ahora sí, la voz de la cultura y, de vuelta, la voz de la memoria. Y la memoria del cumpleaños. Sí. Eso, que queremos recordarles que ayer no lo dijimos, hablamos del cumpleaños, pero no recordamos a nuestros queridísimos oyentes que los que quieran acudir tienen que inscribirse, por decirlo de alguna manera, escribiéndonos a redaccion@radiosefarad.com, anunciándonos su amable asistencia a nuestra fiesta de cumpleaños, de nuestro 8º cumpleaños. Amable y esperada. Sí, y deseadísima. Les esperamos allí.
Y no sé, nos pasa una nota Jordi que no entendemos muy bien. Vamos a esperar un poco. Sí, es misterioso. Tendrá que ver con el cumpleaños. Sí. Por favor, en el correo que nos envíen, como inteligentemente señala Jordi, incluyan su número de DNI, de Documento Nacional de Identidad. Y recuerden, 7:30. 7:30 y más notas. Más notas muy difíciles de leer. Bueno, mañana se lo contamos. Seguridad. Claro, que es por seguridad. Sí, ya confiamos en la inteligencia de los oyentes que hayan pensado que es por eso. Bueno, hablando de iniciativas inteligentes, nos vamos a Segovia. Ya sabes que han hecho un esfuerzo en los últimos años por recuperar y poner en valor las huellas de la cultura judía que hay en esta ciudad española. Rehabilitaron la judería, restauraron la sinagoga mayor y la de los Ibáñez, el cementerio judío, también han hecho intervenciones para recuperarlo y sobre todo hay que destacar la rehabilitación de la casa de Abraham Senior, donde se ubica el centro didáctico de la judería. Bueno, pues ahora nos presentan un ciclo de cine con 3 películas muy interesantes. Adiós muchachos, de Louis Malle, que seguramente todos han visto, pero que siempre, no sé, al menos a mí me pasa, no sé a ti Marcelo, siempre que la proyectan o que la pasan o que la ponen por televisión, yo vuelvo a verla. Es una de esas películas que uno me sucede lo mismo con El gran dictador de Chaplin y con Yentl, protagonizado por Barbara Streisand. Bueno, pues estas películas forman parte, y les decimos, del 5º ciclo de actividades de la Judería de Segovia y bueno, les invitamos a participar en este ciclo en el que habrá conferencias, talleres, conciertos de música, así que les iremos informando más de estas actividades segovianas. Muy interesante. Cambiamos de tema, de país, nos vamos a Alemania, porque se presenta una exposición del Museo de la Industria de Ratingen que habla de la moda durante el Tercer Reich, de los años que fueron de los 12 años en los que el poder nazi estuvo presente en Alemania y en buena parte de Europa, no todos estos 12 años, pero bueno, de 1933 a 1945. Los técnicos del museo durante 3 años han recopilado objetos y prendas para realizar esta exposición que de alguna manera radiografía estos 12 años de poder nazi en Alemania. Habla de lujo, de grandes de pieles, de joyas, y ofrece la comisaría de la exposición ha ofrecido datos como, por ejemplo, que durante los años de paz creció el consumo de cerveza, se duplicó el de vino y sobre todo se multiplicó por 5 el de champán. Habla también de que después de la ocupación francesa, tras la caída de Francia, había tanto perfume galo en Berlín que la capital olía como una gigantesca peluquería. No pueden obviar, por supuesto, que muchos de los trajes y abrigos y pieles y estolas y joyas y los lujosos vestidos, pues en algunos casos o en muchos procedían de las judías y de los judíos berlineses que fueron conducidos a la solución final. De hecho, apuntan que Magda Goebbels, la mujer de Goebbels, dijo que la elegancia desaparecerá con los judíos de Berlín. Bueno, pues ojalá hubiera sido solo hubiera desaparecido la elegancia y no los propios judíos, ¿no? Bueno, dejamos esta exposición. Si están en Alemania parece interesante y si no pueden verla en internet. Y volvemos a España, muy cerquita de Segovia, a Toledo. El Ayuntamiento de Toledo estudia señalizar con luces el barrio judío de la ciudad. No saben muy bien cómo lo van a hacer. Están estudiando distintas alternativas técnicas para poner en marcha este proyecto. Se está pensando en instalarlas en el suelo, si se utilizará un modelo más moderno. Bueno, no es una noticia que revolucionará el mundo informativo, pero nos parece interesante todos estos esfuerzos por poner en valor. Sí. Por poner en valor, pues esto, la judería, en este caso la toledana. Seguimos en Toledo porque es su concejal de Cultura, con el que hablamos la semana pasada y nos habló de estas iniciativas que están teniendo lugar en Toledo en relación con la cultura judía. Bueno, pues ha participado en la apertura de las segundas jornadas de diseño de la Escuela de Artes de Toledo,
que se prolongan hasta hoy jueves. Bueno, pues en esta presentación anunció que desde el ayuntamiento se está trabajando para poder realizar intercambios con alumnos de diseño gráfico en Israel. Así que nos parece esta sí que es una noticia más interesante. Y quizá lo hagan con alumnos de la Universidad Hebrea. ¿Por qué no? No lo sabemos. Bueno, pues allí nos trasladamos porque han inaugurado una muestra este miércoles pasado, ayer, que muestra, una muestra que muestra, muy bien, una exposición que muestra, perdónenme, más de 27... que habla de más de 27 inventores a lo largo de la historia de esta universidad. La exposición está en el campus, en el Monte Scopus de la Universidad Hebrea, y bueno, hay algunos ejemplos de los más de 2.000 inventos e innovaciones que se han producido hasta ahora en el marco de esta universidad tan importante para nosotros. Claro. Bueno, además esta exposición se inaugura precisamente, se inauguró ayer coincidiendo con el cumpleaños de Albert Einstein, claro, que fue uno de los principales mentores de esta universidad, y de hecho a la biblioteca de la universidad cedió sus diarios y creo que también los derechos de imagen. No estoy convencida si todos los derechos... No lo sé. O sea, no sé si la Universidad Hebrea cuenta con los derechos de imagen de esa fotografía tan reproducida de Einstein sacando la lengua, o la de los pelos, ¿no? Bueno, pues se habla de muchos inventos relacionados con la salud, como la detención de un invento para detectar infecciones resistentes a los antibióticos, o avances en la agricultura, como unos pimientos que son son especiales y resisten todo tipo de plagas y crecen hermosísimos, como podemos ver en la foto. Un aditivo para el pan que prolonga su vida y potencia su sabor. Y por supuesto inventos más importantes relacionados con la cura del cáncer o de otras enfermedades que nos afectan a toda la humanidad. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y una cosa, ¿qué es el lo que cumpleaños? ¿Hay una fiesta? El 22 de marzo. Sí. El 22 de marzo a las 7:30 de la tarde. ¿Pero dónde? En el Palacio de Cañete. Parece una publicidad antigua. ¿Y qué hay que hacer? Hay que mandar un correo a redaccion@radiosefarad.com poniendo que quieren asistir, el DNI, algo que nos encantará, y el DNI de la persona que va a asistir, y que puede llevarse acompañantes. Divertirse, hablar, darnos besos, que no me has dicho nada. Entonces voy. Tienes que ir, no puedes faltar. No puede yo era faltar por los nadie. besos. Bueno, con besos nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.